El sol del mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas de San Rafael, un pueblo que había crecido alrededor de la minería de plata y los ranchos ganaderos. Las campanas de la iglesia de San Miguel repicaban con júbilo, anunciando una de las bodas más esperadas del año. Elena Vázquez, hija del terrateniente más poderoso de la región, se casaría finalmente con Rodrigo Mendoza, heredero de una fortuna minera que prometía unir dos de las familias más influyentes del territorio. Mateo Herrera observaba desde la colina que dominaba el pueblo, su figura silueteada contra el cielo azul intenso. 15 años habían pasado desde la última vez que pisó estas calles, 15 años viviendo como un ermitaño en las montañas del norte, cazando, pescando, hablando solo con los comerciantes que ocasionalmente se aventuraban por los senderos más alejados. Su barba negra, ahora salpicada de gris prematuro, enmarcaba un rostro curtido por el sol y el viento. Sus ojos, del color del café tostado, conservaban una tristeza profunda que el tiempo no había logrado borrar. El viento caliente del desierto agitaba su poncho gastado mientras contemplaba el pueblo que una vez había sido su hogar. Las casas de adobe se extendían en calles trazadas sin mucha planificación, interrumpidas por corrales, talleres de herrería y pequeños comercios. La iglesia, con su campanario de piedra, se alzaba como el corazón de la comunidad, rodeada por la plaza principal, donde ahora se congregaba medio pueblo para presenciar la ceremonia. ¿Por qué regresé?, se preguntó en voz baja, su mano instintivamente tocando la cicatriz que cruzaba su pecho izquierdo, oculta bajo la camisa de algodón descolorido. La respuesta era compleja, una mezcla de nostalgia, remordimiento y una necesidad inexplicable de enfrentar lo que había dejado atrás. Espoló su caballo, un mustang pardo llamado Trueno, y descendió lentamente por el sendero serpenteante que llevaba al pueblo. Con cada paso, los recuerdos se agolpaban en su mente como fantasmas que cobraban vida. La casa de los Herrera, donde había crecido con sus padres y su hermana menor, Mercedes. La escuela de una sola aula, donde la señorita Carmen les enseñaba a leer y escribir. El arroyo donde pescaba con su padre los domingos después de misa. Y la pequeña casa de adobe junto a la suya, donde vivía Elena con su tía Esperanza, después de que sus padres murieran de fiebre cuando ella tenía apenas 8 años. Elena, con sus trenzas negras y sus ojos grandes como almendras, siempre curiosa, siempre siguiéndolo a él y a los otros niños del barrio en sus aventuras. Al acercarse al pueblo, Mateo pudo escuchar el murmullo de la multitud reunida en la plaza. Las mujeres lucían sus mejores vestidos, los hombres sus trajes de domingo. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, aprovechando la festividad para jugar libremente. El aroma de comida tradicional flotaba en el aire. Tamales, pozole, pan dulce recién horneado. Desmontó a las afueras del pueblo, amarró a Trueno bajo la sombra escasa de un mezquite solitario y caminó hacia la plaza con paso lento pero decidido. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión emocional de regresar a un lugar que había tratado de olvidar durante tanto tiempo. Se colocó su sombrero de ala ancha más bajo sobre los ojos y se mezcló con la multitud, manteniéndose en la periferia, cerca de las paredes de adobe que rodeaban la plaza. Algunos rostros le resultaban vagamente familiares, envejecidos por los años, pero nadie parecía reconocerlo. Había cambiado mucho. El muchacho de 20 años, que había huido en plena noche, se había convertido en un hombre de 35, endurecido por la soledad y los secretos. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par y apareció la comitiva nupcial. Primero salieron los padrinos, seguidos por las damas de honor vestidas de azul cielo. El novio, Rodrigo Mendoza, era un hombre robusto de mediana edad, vestido con un traje negro impecable.
Su bigote perfectamente recortado y su postura erguida denotaban autoridad y riqueza. Mateo lo recordaba vagamente como uno de los hijos del dueño de las minas, varios años mayor que él. Pero cuando Elena apareció en el umbral de la iglesia, el mundo de Mateo se detuvo. Había crecido hasta convertirse en una mujer de una belleza extraordinaria. Su vestido de novia, confeccionado en satén blanco con encajes delicados, realzaba su figura esbelta. Su cabello negro, ahora más largo y recogido en un elaborado peinado adornado con perlas, enmarcaba un rostro de rasgos perfectos. Pero eran sus ojos los que lo hipnotizaron. Grandes, expresivos, del color de la miel oscura, exactamente como los recordaba. Elena caminaba del brazo de don Patricio Vázquez, su padre adoptivo, un hombre mayor de pelo canoso y bigote poblado, vestido con un traje gris que hablaba de prosperidad sin ostentación. La multitud aplaudió y vitoreó cuando la pareja nupcial se dirigió hacia el centro de la plaza, donde una pequeña tarima había sido preparada para la ceremonia civil que seguiría a la religiosa. Mateo se mantuvo oculto entre las sombras, pero sus ojos no podían apartarse de Elena. En su rostro había una expresión que no era completamente de felicidad. Sonreía y saludaba a los invitados, pero había algo en sus ojos, una tristeza sutil, que solo alguien que la había conocido íntimamente podría detectar. El alcalde, don Eustaquio Morales, se preparaba para realizar la ceremonia civil cuando Elena, de pie junto a Rodrigo, dejó que su mirada vagara por la multitud reunida. Sus ojos se movían lentamente, saludando con la cabeza a conocidos y familiares, hasta que de repente se detuvieron. Se detuvieron directamente sobre Mateo. Por un momento que pareció eterno, sus miradas se encontraron a través del espacio y del tiempo. Elena palideció ligeramente, su sonrisa se desvaneció, y Mateo vio cómo sus labios se entreabrían en una expresión de shock y reconocimiento. Rodrigo, notando el cambio en su prometida, siguió la dirección de su mirada, pero Mateo ya había comenzado a retroceder entre la multitud, su corazón latiendo como tambores de guerra. «Elena, ¿qué sucede?», escuchó que preguntaba Rodrigo, su voz llevando un tono de irritación apenas contenida. «Nada, amor mío», respondió Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. «Solo pensé que no es nada». Pero Mateo sabía que ella lo había reconocido. Después de 15 años, a pesar de los cambios que el tiempo y las dificultades habían grabado en su rostro, Elena había visto al niño que una vez había sido su compañero de juegos, su confidente, su primer amor. Se alejó de la plaza con paso apresurado, su mente en tumulto. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había regresado justo en este día, el día de su boda? Una parte de él sabía la respuesta. Había venido porque no podía soportar la idea de que Elena se casara sin que él estuviera allí, aunque fuera solo como observador invisible de su felicidad. Llegó hasta donde había dejado a Trueno y se recargó contra el tronco del mezquite, respirando profundamente el aire seco del desierto. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. A lo lejos aún podía escuchar los sonidos de la celebración, música, risas, el repiquetear de los cascos de los caballos. «Debería irme», murmuró para sí mismo. «Debería regresar a las montañas y nunca volver». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que no podría hacerlo. No ahora. No después de haber visto a Elena nuevamente. Los fantasmas del pasado que había tratado de enterrar durante 15 años habían vuelto a la vida, y con ellos todas las preguntas sin respuesta que lo habían atormentado durante tanto tiempo. ¿Por qué había huido realmente? ¿Qué había visto aquella noche que lo había obligado a abandonar todo lo que amaba? Y más importante aún, ¿seguía Elena recordando al niño que había sido su vecino? ¿O el tiempo había borrado también esos recuerdos de su corazón? El viento nocturno comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de salvia y creosota del desierto. Mateo montó a Trueno y se dirigió hacia las afueras del pueblo, buscando un lugar donde pasar la noche.
No podía irse, al menos no todavía. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar los círculos que había dejado abiertos tantos años atrás. Sin saberlo, su regreso había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. En la plaza del pueblo, mientras la fiesta continuaba hasta altas horas de la noche, Elena bailaba con su nuevo esposo, pero sus pensamientos estaban con el hombre de la montaña que había regresado del pasado como un fantasma hecho carne. La luna llena iluminaba las calles empedradas de San Rafael cuando la fiesta de bodas finalmente comenzó a apagarse. Mateo había encontrado refugio en un granero abandonado a las afueras del pueblo, donde antaño don Sebastián Morales guardaba su ganado antes de que una sequía devastadora lo obligara a vender todo y mudarse a la ciudad. El lugar olía a heno viejo y madera seca, pero ofrecía protección del viento nocturno del desierto. Desde su escondite podía ver las últimas luces de la celebración parpadear en la plaza. Los sonidos de la música mariachi se habían desvanecido hace una hora, reemplazados por el coro nocturno de grillos y el ocasional aullido lejano de un coyote. Mateo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Elena en el momento en que lo reconoció. La mezcla de shock, reconocimiento y algo más que no podía descifrar. Se levantó de su improvisado lecho de paja y se dirigió hacia la puerta entreabierta del granero. Trueno pastaba tranquilamente cerca, ocasionalmente levantando la cabeza para vigilar los alrededores, con la cautela instintiva de un animal criado en territorio salvaje. La noche era clara y las estrellas brillaban con una intensidad que solo era posible en el desierto, lejos de las luces de las grandes ciudades. Un ruido suave de pasos lo alertó. Se tensó instintivamente, su mano moviéndose hacia el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. Años de vida solitaria en las montañas lo habían convertido en alguien extremadamente cauteloso. Pero cuando la figura emergió de las sombras, su sangre se heló. Era Elena. Había cambiado su elaborado vestido de novia por un vestido sencillo de algodón azul oscuro y llevaba un rebozo de lana sobre los hombros para protegerse del frío nocturno. Su cabello, liberado del peinado nupcial, caía suelto sobre su espalda en ondas negras que la brisa movía suavemente. En sus manos llevaba una pequeña lámpara de aceite que proyectaba un círculo dorado de luz a su alrededor. «¿Me reconoces, hombre de la montaña?», dijo con voz suave pero firme, deteniéndose a unos metros de distancia. Las palabras golpearon a Mateo como una bofetada del pasado. Elena había usado exactamente las mismas palabras la primera vez que lo vio, después de que él regresara de un viaje de cacería con su padre, cuando tenían 12 años. Había estado ausente durante 3 semanas y cuando volvió, notablemente más alto y con la voz empezando a cambiar, Elena lo había desafiado juguetonamente con esas mismas palabras. «Elena», murmuró, su voz ronca por la emoción. «Fui vecina de tu infancia, Mateo Herrera. Viví en la casa de adobe junto a la tuya. Jugábamos a los bandidos y los vaqueros en el arroyo detrás de nuestras casas. Me enseñaste a trepar al viejo álamo que crecía junto al pozo». Elena dio un paso hacia adelante, la luz de su lámpara iluminando mejor el rostro de Mateo. «Te fuiste una noche sin despedirte, sin explicaciones, como si fueras humo que se llevó el viento». Mateo no podía hablar. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero ninguna parecía adecuada para explicar 15 años de ausencia, 15 años de culpa y remordimiento. «¿Por qué regresaste hoy?», preguntó Elena, y ahora había lágrimas en sus ojos. «¿Por qué en el día de mi boda?». «No lo sé», admitió Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. «No debería haber venido, pero viniste». Elena se acercó más, y ahora Mateo podía ver cada detalle de su rostro. Las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos, la curva familiar de sus labios, la pequeña cicatriz en su barbilla que se había hecho cuando tenían 10 años y cayó mientras corrían por las rocas del arroyo. «Pensé que habías muerto», dijo Elena,
su voz quebrándose ligeramente. Durante años esperé noticias tuyas. Pregunté a comerciantes, a vaqueros, a cualquiera que viajara por el territorio. Nadie sabía nada de Mateo Herrera. Era como si te hubieras desvanecido de la faz de la tierra. Elena, yo... Mateo luchó por encontrar las palabras correctas. Tenía que irme. No tenía opción. ¿Por qué? La pregunta salió con fuerza, cargada de años de dolor y confusión. ¿Qué pasó aquella noche? Tu hermana Mercedes lloró durante semanas. Tus padres nunca se recuperaron realmente de tu desaparición. Tu madre murió 2 años después, y siempre pensé que fue de tristeza. El golpe emocional de estas palabras hizo que Mateo se tambaleara ligeramente. Su madre, doña Carmen, había muerto sin saber qué había sido de él. El peso de esa culpa se sumó al ya abrumador remordimiento que cargaba desde hacía años. No sabía, murmuró. Por supuesto que no sabías. Estabas escondido en las montañas como un cobarde. Las palabras duras de Elena lo hirieron, pero también despertaron en él una chispa de la vieja determinación que había caracterizado su juventud. No entiendes, dijo, levantando la voz por primera vez. Tuve que irme. Si me hubiera quedado, habría muerto. ¿De qué hablas? Elena se acercó aún más, sus ojos buscando los de él en la penumbra. ¿Qué pasó aquella noche, Mateo? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Mateo guardó silencio durante largos momentos, luchando internamente con secretos que había guardado durante 15 años. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Vi morir a un hombre, dijo lentamente. Vi cómo lo asesinaron a sangre fría y el asesino me vio a mí. Elena retrocedió ligeramente, su rostro palideciendo a la luz de la lámpara. ¿Quién? Susurró. Tu esposo, respondió Mateo, las palabras saliendo como piedras de su boca. Rodrigo Mendoza. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de sus corazones. Elena dejó la lámpara en el suelo con manos temblorosas y se llevó ambas manos a la boca, como si tratara de contener un grito. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Rodrigo era apenas un muchacho hace 15 años». «Tenía 20 años», corrigió Mateo. «Era 5 años mayor que nosotros, y ya entonces era cruel y ambicioso». «¿A quién mató?» Mateo cerró los ojos, y los recuerdos de aquella noche terrible regresaron con claridad dolorosa. Había salido a cazar conejos al amanecer cuando escuchó voces airadas provenientes del cañón rocoso que se extendía al este del pueblo. Por curiosidad juvenil, se había acercado sigilosamente y había visto a Rodrigo discutiendo violentamente con un hombre mayor que él no reconoció. Era un inspector de minas del gobierno territorial, dijo Mateo lentamente. Había venido a investigar las condiciones de trabajo en las minas de los Mendoza. Rodrigo y su padre estaban usando trabajadores en condiciones de esclavitud, muchos de ellos inmigrantes chinos que no podían defenderse. Elena se sentó pesadamente en un fardo de heno, su mundo aparentemente desmoronándose. El inspector amenazó con cerrar las minas y arrestar a toda la familia Mendoza, continuó Mateo. Rodrigo le suplicó que reconsiderara, le ofreció dinero, pero el hombre se negó. Dijo que era su deber proteger a los trabajadores indefensos. ¿Y entonces? Rodrigo sacó un revólver y le disparó en la cabeza. Las palabras salieron en un susurro áspero, a sangre fría, sin avisar. El hombre ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. Elena comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos plateados a la luz de la luna. Después, continuó Mateo, Rodrigo arrastró el cuerpo hasta una mina abandonada y lo arrojó dentro. Luego cubrió la entrada con rocas. Cuando se volteó para irse, me vio observándolo desde detrás de una roca. ¿Te vio? Nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Él tenía el revólver aún en la mano, y yo sabía que si no huía inmediatamente, sería el siguiente en morir. Mateo se sentó junto a Elena, manteniendo una distancia respetuosa, pero necesitando estar más cerca, mientras compartía el secreto que lo había atormentado durante tantos años.
Corrí de regreso al pueblo tan rápido como pude. Llegué a casa respirando entrecortadamente, y mis padres pensaron que había visto un puma o algo así. Esa noche, Rodrigo vino a nuestra casa. ¿Vino a tu casa? Dijo que quería hablar con mi padre sobre la compra de ganado, pero cuando me vio, sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Sabía que él sabía que yo sabía. Elena se abrazó a sí misma, temblando no solo por el frío nocturno, sino por el horror de lo que estaba escuchando. Esa noche no dormí. Sabía que tenía que irme o morir. No podía ir a las autoridades porque los Mendoza prácticamente controlaban todo el condado. El sheriff era amigo de la familia. El juez recibía sobornos regulares. ¿Quién le creería a un muchacho de 20 años contra la palabra de la familia más poderosa de la región? Entonces te fuiste. Tomé mi caballo, algo de comida, y me dirigí a las montañas del norte. Pensé que me quedaría unos meses hasta que las cosas se calmaran, pero conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que nunca estaría seguro mientras Rodrigo estuviera vivo y supiera que yo conocía su secreto. Elena levantó la mirada hacia él, sus ojos brillando con lágrimas y algo que parecía comprensión mezclada con terror. ¿Y el inspector? ¿Nunca lo buscaron? Rodrigo reportó que el hombre había completado su inspección y se había marchado hacia el siguiente territorio. Como las comunicaciones eran lentas y poco confiables, nadie cuestionó su historia. El inspector simplemente desapareció de los registros oficiales. «Dios mío», murmuró Elena, «me casé con un asesino». «Elena, yo...» Mateo extendió la mano hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla. «Tenía que decírtelo. No podía permitir que vivieras con él sin saber la verdad». «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?» «Porque no sabía si seguías viva, si te habías casado con alguien más, si habías encontrado la felicidad. Cuando escuché en las montañas que Elena Vázquez se casaría con Rodrigo Mendoza, supe que tenía que hacer algo». Elena se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar en círculos pequeños, como un animal enjaulado. «¿Qué voy a hacer?», murmuró para sí misma. «¿Cómo voy a vivir con esta información? ¿Cómo voy a dormir al lado de un hombre sabiendo lo que ha hecho?» Elena... Mateo se levantó también, sintiéndose desesperadamente inadecuado para consolar el dolor que había causado al revelar la verdad. «¿Tienes pruebas?», preguntó ella de repente, volviéndose hacia él con una intensidad feroz. «¿Algo que pueda usar contra él?» «Solo mi palabra. Después de 15 años, sería su palabra contra la mía, y él sigue siendo el hombre más poderoso de la región». Elena se cubrió el rostro con las manos y sollozó abiertamente. Mateo se debatió internamente antes de acercarse y colocar suavemente una mano en su hombro. «Lo siento», susurró. «Siento haber traído esto a tu vida en el día más importante». Elena levantó la mirada, y por un momento Mateo vio en sus ojos no solo dolor, sino algo del fuego que recordaba de su infancia, la determinación feroz que la había caracterizado siempre. «No», dijo con voz firme, «no te disculpes por decirme la verdad. Tenía derecho a saberlo». Se miraron en silencio durante largos momentos, dos personas reconectando después de 15 años de separación, unidas ahora por un secreto terrible que cambiaría todo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena finalmente. «No lo sé», admitió Mateo. «Supongo que debería irme otra vez. ¿Y dejarme sola con esta información? ¿Dejarme enfrentar a Rodrigo sin apoyo?» Mateo no había considerado esa perspectiva. Durante tantos años había pensado solo en su propia supervivencia, en mantenerse oculto y seguro. Pero ahora, viendo a Elena, la mujer que había amado en secreto durante su infancia, la mujer que acababa de casarse con un asesino, se dio cuenta de que huir otra vez sería la acción de un cobarde. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. Elena se acercó más y por primera vez esa noche tomó su mano. Su contacto envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Mateo, despertando sentimientos que había creído muertos y enterrados. «Quédate», susurró. «Al menos hasta que decidamos qué hacer con esta información. No puedo enfrentar esto sola».
Mateo asintió lentamente, sabiendo que al aceptar se estaba condenando posiblemente a muerte, pero incapaz de negarle a Elena su apoyo cuando más lo necesitaba. «Me quedaré», prometió, «pero tenemos que ser muy cuidadosos. Si Rodrigo sospecha que estoy aquí...» «Lo sé». Elena apretó su mano antes de soltarla. «Tengo que regresar antes de que noten mi ausencia». «¿Dónde estarás mañana?» «Aquí, en este granero. Es seguro y nadie viene por estos lados. Vendré cuando pueda. Necesitamos hacer un plan». Elena recogió su lámpara y se dirigió hacia la salida del granero. En el umbral se detuvo y se volvió una vez más hacia Mateo. «Mateo», dijo suavemente. «¿Sí? Me alegra que hayas regresado. A pesar de todo, me alegra saber que sigues vivo». Y con esas palabras desapareció en la noche, dejando a Mateo solo con sus pensamientos tumultuosos y la terrible certeza de que los eventos que había puesto en marcha esa noche cambiarían todo para siempre. El amanecer llegó con los colores típicos del desierto de Nuevo México, rojos intensos que gradualmente se desvanecían en naranjas y dorados, antes de dar paso al azul implacable del cielo diurno. Mateo no había dormido. Había pasado la noche entera sentado en la entrada del granero, vigilando los senderos que llevaban al pueblo y reflexionando sobre la conversación con Elena. Trueno pastaba cerca, ocasionalmente levantando la cabeza para observar a su amo con esos ojos inteligentes que parecían comprender la turbulencia emocional por la que pasaba. Los 15 años en las montañas habían creado un vínculo especial entre el hombre y el animal. Trueno era más que una montura, era su compañero más fiel y durante muchos años su único confidente. El sonido de cascos de caballo hizo que Mateo se pusiera alerta. Se movió hacia las sombras del granero, su mano instintivamente buscando el revólver que llevaba en la cadera. Pero cuando el jinete apareció en el sendero, reconoció inmediatamente la figura. Era don Patricio Vázquez, el padre adoptivo de Elena. Don Patricio montaba un hermoso caballo castano y vestía la ropa práctica de un ranchero próspero: pantalones de cuero, camisa de algodón blanco, chaleco de gamuza y un sombrero de ala ancha que protegía su rostro curtido del sol. A sus 58 años seguía siendo un hombre imponente, de espalda recta y mirada firme. Desmontó cerca del granero y se dirigió directamente hacia donde se ocultaba Mateo, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. «Mateo Herrera», dijo con voz grave pero no hostil, «Elena me dijo que te encontraría aquí». Mateo salió lentamente de las sombras, sus sentidos alerta para cualquier señal de peligro. Don Patricio había sido un amigo de su padre, pero 15 años podían cambiar muchas cosas, especialmente cuando se trataba de lealtades familiares. «Don Patricio», respondió con cautela. «¿Cómo está?» «Preocupado», admitió el hombre mayor, estudiando el rostro de Mateo con ojos perspicaces. «Mi hija adoptiva vino a casa esta mañana con una historia muy perturbadora. Me contó sobre tu regreso y sobre ciertas acusaciones que has hecho contra su esposo». Mateo se tensó, preguntándose si Elena habría cometido un error al confiar en don Patricio. «¿Y usted qué piensa de esas acusaciones?» Don Patricio se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello canoso antes de responder. «Pienso que Rodrigo Mendoza es exactamente el tipo de hombre capaz de hacer lo que describes», dijo finalmente. «Y pienso que eso me convierte en un viejo tonto por haber permitido que Elena se casara con él». La honestidad brutal de la respuesta sorprendió a Mateo. ¿Por qué permitió el matrimonio si tenía sospechas sobre él? Don Patricio se sentó en un tronco caído que servía como banco improvisado y gesticuló para que Mateo hiciera lo mismo. «Porque Rodrigo Mendoza tiene el poder de destruir todo lo que he construido en 30 años de trabajo», admitió con amargura. «Las minas de los Mendoza emplean a la mitad de la población del condado. Controlan los bancos, las rutas comerciales, tienen al sheriff en su bolsillo y al juez comiendo de su mano.
Entonces conoce su verdadera naturaleza. Sospechaba, pero sospechar y saber son dos cosas muy diferentes. Don Patricio miró fijamente a Mateo. Elena me contó lo que viste hace 15 años. Si es cierto, significa que mi hija está casada con un asesino, y eso no es algo que pueda permitir. ¿Me cree? Te conocí cuando eras niño, Mateo. Eras muchas cosas. Testarudo, aventurero, demasiado curioso para tu propio bien, pero nunca fuiste mentiroso. Don Patricio se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Mateo. Además, hay cosas que han pasado en estos años que ahora cobran sentido a la luz de tu historia. ¿Qué tipo de cosas? Trabajadores que desaparecen sin explicación. Inspectores del gobierno que vienen a revisar las minas y luego nunca se vuelve a saber de ellos. Familias enteras de inmigrantes que llegan buscando trabajo y luego se esfuman como humo. Don Patricio sacudió la cabeza con disgusto. Siempre pensé que se iban a buscar mejores oportunidades en otros lugares, pero ahora me pregunto si realmente se fueron por voluntad propia. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Mateo al darse cuenta de las implicaciones. ¿Cree que el asesinato que presencié no fue un caso aislado? Creo que Rodrigo Mendoza es un hombre que no deja cabos sueltos, y creo que cualquiera que represente una amenaza para su imperio desaparece permanentemente. Ambos hombres guardaron silencio durante largos momentos, el peso de esa realización asentándose sobre ellos como una manta de plomo. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó finalmente Mateo. Primero, necesitamos pruebas. Tu testimonio de hace 15 años no será suficiente para derrocar a los Mendoza. Necesitamos evidencia física, testigos, algo concreto que pueda presentarse ante las autoridades del territorio. Las autoridades locales están compradas, pero no las territoriales. El gobernador del territorio ha estado recibiendo reportes sobre irregularidades en esta región. Si pudiéramos presentar un caso sólido, eso suponiendo que vivamos lo suficiente para presentarlo. Don Patricio asintió gravemente. Por eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Rodrigo no puede sospechar que sabemos algo, y definitivamente no puede descubrir que has regresado. ¿Dónde está Elena ahora? En casa, representando el papel de la nueva esposa feliz. Rodrigo se fue temprano a las minas, pero regresará esta noche. Don Patricio se puso de pie. Tengo que volver antes de que mi ausencia sea notada, pero hay algo más que debes saber. ¿Qué? Elena no es la única que corre peligro. Tu hermana Mercedes está viva y vive en Santa Fe con su esposo y sus 2 hijos. Rodrigo lo sabe. El corazón de Mateo se detuvo por un momento. ¿Mercedes está viva? Se casó con un comerciante de Santa Fe hace 10 años. Es feliz. Tiene una buena vida. Pero si Rodrigo decide que necesita presionarte, no hacía falta terminar la frase. Mateo entendía perfectamente la amenaza implícita. ¿Cómo sabe Rodrigo sobre Mercedes? Los Mendoza tienen informantes por todo el territorio. Mantienen archivos sobre cualquiera que pueda ser útil o peligroso para ellos. Tu regreso ayer no pasó desapercibido para mucho tiempo. ¿Rodrigo sabe que estoy aquí? Todavía no, pero lo sabrá pronto. Tenemos muy poco tiempo. Don Patricio montó su caballo y se preparó para partir. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mateo. Elena vendrá esta noche con más detalles. Mientras tanto, mantente oculto y no confíes en nadie más. Hay espías de los Mendoza por todas partes. Mientras don Patricio se alejaba, Mateo se sintió abrumado por la magnitud de la situación en la que se había metido. Lo que había comenzado como un impulso nostálgico de ver a Elena una última vez, se había convertido en una compleja red de peligro, venganza y justicia. Pasó el día explorando los alrededores del granero, identificando rutas de escape y lugares donde podría ocultarse si fuera necesario. La vida en las montañas le había enseñado la importancia de conocer siempre el terreno y tener múltiples planes de contingencia. Al atardecer, mientras preparaba una cena frugal de cecina y agua del pozo cercano,
escuchó nuevamente el sonido de cascos. Esta vez era Elena, montando una yegua palomina y llevando una canasta cubierta con un paño. «Traje comida», anunció, desmontando con la gracia natural que siempre había caracterizado sus movimientos. «Y noticias». Extendió una manta sobre el suelo del granero y comenzó a sacar los contenidos de la canasta. Tortillas frescas, frijoles refritos, chile en escabeche, queso fresco y una botella de agua fresca. «Come», insistió, «te ves demasiado delgado». Mientras comían, Elena le contó sobre su día. «Rodrigo regresó de las minas con un humor terrible», dijo. «Al parecer, algunos trabajadores han estado murmurando sobre salarios impagos y condiciones de trabajo. Habló de dar un ejemplo para silenciar las quejas». «¿Qué tipo de ejemplo?» «No lo especificó, pero su tono me dio escalofríos». Elena pausó para beber agua. «También mencionó que había escuchado rumores sobre un forastero visto cerca del pueblo ayer. ¿Te pareció que sospechaba algo específico?» «No estoy segura. Rodrigo siempre es paranoico sobre forasteros. Dice que nunca se sabe cuándo alguien podría ser un espía del gobierno o un cazarrecompensas». «¿Cazarrecompensas?» «Al parecer, los Mendoza tienen varios enemigos que han puesto precios sobre sus cabezas, principalmente familias de trabajadores que han desaparecido misteriosamente». Elena se acercó más a Mateo, bajando la voz aunque estaban solos. «Hay algo más. Esta mañana, mientras Rodrigo se vestía, noté que tiene varias cicatrices en el pecho y la espalda. Cuando le pregunté sobre ellas, se puso furioso y me dijo que nunca volviera a mencionar el tema. ¿Cómo eran las cicatrices? Parecían de cuchillo o de bala». Elena se estremeció. «Mateo, creo que mi esposo ha matado a más personas de las que podemos imaginar». La gravedad de la situación se intensificó con cada nueva revelación. Mateo se dio cuenta de que estaban lidiando no solo con un asesino, sino con alguien que había convertido la violencia en una forma de vida. «Tu padre y yo hablamos sobre buscar evidencias», dijo Mateo. «¿Tienes acceso a los archivos de Rodrigo, a sus correspondencias? Tiene una oficina en casa con un escritorio cerrado con llave. Nunca me ha permitido entrar cuando está trabajando ahí». Elena reflexionó por un momento. «Pero podría intentar conseguir una copia de la llave. Es demasiado peligroso. Mateo, si no tomamos riesgos, Rodrigo seguirá matando gente inocente, y tarde o temprano te encontrará y te matará a ti también». La determinación en la voz de Elena le recordó a Mateo por qué se había enamorado de ella tantos años atrás. Siempre había sido valiente hasta la temeridad, dispuesta a luchar por lo que creía correcto. «Está bien», accedió finalmente, «pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Un solo error y estaremos todos muertos». Elena asintió y se acercó aún más, tomando las manos de Mateo entre las suyas. «Hay algo más que necesito decirte», susurró. «Algo que debí haberte dicho anoche». «¿Qué?» «Nunca dejé de amarte, Mateo. Todos estos años nunca dejé de esperar que regresaras». Las palabras golpearon a Mateo como un rayo. Durante 15 años había asumido que Elena había seguido adelante con su vida, que había encontrado la felicidad con alguien más. Nunca se había permitido imaginar que ella también había guardado sus sentimientos. «Elena, sé que estoy casada ahora, sé que es complicado, pero necesitabas saber la verdad». Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Me casé con Rodrigo porque creí que tú estabas muerto, porque papá necesitaba la alianza para proteger nuestro rancho. Pero nunca lo amé, ni siquiera lo respeto». Mateo levantó una mano y acarició suavemente la mejilla de Elena, sintiendo la suavidad de su piel y la calidez de su presencia. «Yo también te amo», admitió. «Nunca dejé de amarte. Eres la razón por la que regresé». Se miraron a los ojos durante largos momentos. El peso de 15 años de separación y los sentimientos no expresados colgando entre ellos como una presencia tangible. Finalmente, Elena se puso de pie. «Tengo que volver.
Rodrigo espera que tenga la cena lista cuando regrese de su reunión en el pueblo. ¿Qué reunión? Con el sheriff y algunos de sus hombres. Están planeando algo para mañana, pero no me dijo qué. Una alarma se encendió en la mente de Mateo. Elena, tienes que ser extremadamente cuidadosa esta noche. No hagas nada que pueda despertar sus sospechas. Lo seré. Elena recogió los restos de la comida y los colocó de vuelta en la canasta. ¿Nos veremos mañana? Sí, es seguro. Elena se acercó una vez más y, sin previo aviso, se puso de puntillas y besó a Mateo suavemente en los labios. Fue un beso cargado de años de nostalgia, amor reprimido y la desesperación de una situación imposible. Por 15 años perdidos, murmuró contra sus labios. Y por el futuro que construiremos juntos, respondió Mateo, aunque no estaba seguro de cómo eso sería posible. Después de que Elena se fuera, Mateo permaneció despierto hasta altas horas, vigilando los senderos y reflexionando sobre los eventos del día. La situación se había vuelto exponencialmente más complicada y peligrosa, pero por primera vez en 15 años sentía que tenía una razón real para luchar. Elena estaba viva, lo amaba y estaba dispuesta a arriesgar todo para exponer la verdad sobre Rodrigo. Don Patricio era un aliado valioso con recursos y conocimiento local, y en algún lugar de Santa Fe, su hermana Mercedes vivía una vida feliz que él estaba determinado a proteger. Pero mientras planeaba sus próximos movimientos, Mateo no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Los Mendoza eran poderosos, despiadados y tenían los recursos para silenciar cualquier amenaza. La pregunta era, ¿podrían él, Elena y don Patricio reunir evidencias suficientes antes de que Rodrigo decidiera eliminar permanentemente cualquier riesgo para su imperio? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el destino de su amor recuperado, sino las vidas de todos los inocentes que dependían de que la justicia finalmente prevaleciera en San Rafael. La mañana siguiente amaneció gris y ominosa, con nubes cargadas que amenazaban con una tormenta poco común para la época. Mateo se despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche. Trueno estaba inquieto, moviéndose nerviosamente y olfateando el aire con desconfianza. Desde su escondite en el granero, Mateo podía ver movimiento inusual en el pueblo. Incluso desde la distancia notaba más jinetes de lo normal patrullando las calles, y el humo de varias hogueras sugería actividad concentrada en la plaza principal. Alrededor del mediodía, el sonido de múltiples caballos acercándose lo puso en alerta máxima. Se movió hacia la parte trasera del granero y observó a través de una grieta en la madera. Un grupo de 6 hombres montados se dirigía directamente hacia su ubicación. Reconoció inmediatamente al líder, el sheriff Tom Bradley, un hombre corpulento de unos 40 años, con un bigote poblado y una estrella plateada brillando en su chaleco de cuero. Los otros 5 eran matones conocidos que trabajaban para los Mendoza, hombres duros, con reputaciones violentas. «Registren todo el área», ordenó Bradley con voz autoritaria. «Si el forastero está aquí, lo encontraremos». Mateo maldijo en silencio. De alguna manera, habían descubierto su presencia. Tenía que salir del granero inmediatamente, pero los hombres ya habían rodeado el edificio. Con movimientos silenciosos practicados durante años de supervivencia en territorio hostil, Mateo se dirigió hacia la ventana trasera del granero. Era estrecha, pero podría pasar. El problema era Trueno. No podía abandonar a su compañero más fiel. Tomó una decisión rápida. Silbó suavemente el llamado que había enseñado a Trueno años atrás, una señal que significaba peligro, huir. El Mustang inteligente levantó las orejas, comprendió inmediatamente y se alejó trotando hacia las colinas rocosas donde podrían reunirse más tarde. Justo cuando Mateo se deslizaba por la ventana trasera, escuchó las botas de los hombres entrando al granero. «Aquí hay señales de que alguien estuvo acampando», gritó una voz.
Busquen rastros. No puede haber ido muy lejos, respondió el sheriff. Mateo corrió agachado hacia un arroyo seco que serpenteaba detrás del granero, usando la vegetación dispersa y las rocas como cobertura. Sus años en las montañas lo habían convertido en un experto en moverse sin ser detectado, pero sabía que los hombres de Bradley eran cazadores experimentados. Después de poner cierta distancia entre él y sus perseguidores, se dirigió hacia un promontorio rocoso que ofrecía una vista panorámica del área. Desde allí podía observar a los hombres registrar meticulosamente cada metro del granero y sus alrededores. «¡Sheriff!», gritó uno de los hombres. «Encontré huellas de caballo dirigiéndose hacia las colinas». Bradley examinó las huellas y luego miró hacia las montañas distantes. «Es demasiado tarde para seguirlo hoy», decidió, «pero sabemos que está en el área. Aumentaremos las patrullas y estableceremos puestos de vigilancia en todos los senderos principales». Mientras los hombres se alejaban, Mateo reflexionó sobre cómo habían descubierto su ubicación. Solo 3 personas sabían dónde estaba: Elena, don Patricio y él mismo. Eso significaba que alguien había hablado, voluntaria o involuntariamente. Esperó hasta que oscureció completamente antes de moverse hacia el punto de encuentro preestablecido con Trueno, una cueva natural en las colinas rocosas que había identificado el día anterior. El caballo ya estaba allí, pastando tranquilamente la escasa hierba que crecía cerca. «Buen muchacho», murmuró Mateo, acariciando el cuello del animal. «Vamos a necesitar encontrar un lugar más seguro». Montó a Trueno y se dirigió hacia el este, alejándose del pueblo, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para poder vigilar los movimientos de sus enemigos. Encontró refugio en un cañón angosto, donde años de erosión habían creado cuevas naturales en las paredes rocosas. Mientras establecía su nuevo campamento, escuchó el sonido distante de cascos acercándose. Su mano se movió instintivamente hacia su revólver, pero se relajó cuando reconoció la silueta familiar de Elena montando su yegua Palomina. Sin embargo, cuando ella se acercó más, pudo ver que algo estaba terriblemente mal. Su vestido estaba desgarrado, tenía un moretón en la mejilla izquierda y sus ojos estaban rojos de llorar. «Elena, ¿qué pasó?». Mateo corrió hacia ella y la ayudó a desmontar. «Rodrigo sabe que has regresado», dijo con voz temblorosa. «Sabe que estuvimos hablando». El corazón de Mateo se hundió. «¿Cómo? Uno de los trabajadores de las minas te vio en el pueblo durante la boda. Le dijo a Rodrigo esta mañana esperando recibir una recompensa». Elena se derrumbó contra el pecho de Mateo, sollozando. «Rodrigo me interrogó durante horas. Me golpeó cuando le dije que no sabía nada sobre ti». Mateo sintió una furia asesina corriendo por sus venas. Ver a Elena lastimada despertó en él instintos primitivos de protección y venganza. «¿Qué más le dijiste?» «Nada. Le juré que no te había visto, que no sabía que estabas vivo». Elena levantó la mirada hacia él, pero no me creyó completamente. «Ha puesto guardias alrededor de la casa, no me deja salir sola». «¿Cómo llegaste aquí?» «Le dije que necesitaba ir a confesar mis pecados al padre Miguel. Como nueva esposa, era normal que quisiera limpiar mi alma». Elena mostró una sonrisa amarga. «Rodrigo es supersticioso. No se atrevió a negarme el derecho a la confesión. Elena, tienes que volver y actuar como si nada hubiera pasado. Es demasiado peligroso que te vean conmigo». «No puedo volver», dijo Elena con voz firme. «No después de lo que descubrí». «¿Qué descubriste?» Elena se sentó en una roca y respiró profundamente antes de continuar. Después del interrogatorio, Rodrigo salió para organizar la búsqueda. Aproveché para revisar su oficina. Sacó un pequeño cuaderno de cuero de los pliegues de su vestido. «Encontré esto». Mateo tomó el cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y ubicaciones escritas en la letra angular de Rodrigo. Al examinar las entradas más de cerca, se dio cuenta de que estaba viendo un registro meticuloso de asesinatos. «Dios mío», murmuró pasando las páginas. «Hay más de 30 nombres aquí.
Cada entrada describe a la víctima, el motivo para matarla y dónde fue enterrado el cuerpo. Elena señaló una entrada particular. Aquí está el inspector del gobierno que viste morir, y aquí están los nombres de familias enteras que desaparecieron en los últimos años. Mateo siguió leyendo, sintiendo náuseas crecientes. Los motivos variaban desde sabía demasiado sobre las operaciones mineras hasta se negó a vender su terreno y amenazó con contactar al gobierno territorial. ¿Por qué mantenía un registro tan detallado?, preguntó. Creo que es su forma de llevar la cuenta, como un cazador que marca sus presas. Elena se estremeció. También hay otra sección donde describe métodos de tortura y intimidación. Elena, este cuaderno es evidencia suficiente para colgar a Rodrigo 10 veces. Tenemos que llevarlo a las autoridades territoriales inmediatamente. Hay un problema, dijo Elena tristemente. Rodrigo no es el único involucrado. Los nombres del sheriff Bradley, del juez Morrison y de varios hombres prominentes del condado aparecen como cómplices en muchas de estas entradas. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La corrupción era mucho más extensa de lo que había imaginado. ¿Cuán alto llega esto? No lo sé, pero hay referencias a protección desde la capital territorial. Parece que los Mendoza han estado pagando sobornos muy arriba en la jerarquía gubernamental. Un nuevo sonido de cascos los interrumpió. Esta vez eran múltiples jinetes y venían directamente hacia su ubicación. Nos encontraron, susurró Elena con terror. Mateo calculó rápidamente las opciones. El cañón tenía solo una salida y ya estaba siendo bloqueada por los jinetes que se acercaban. Sin embargo, recordó haber visto una grieta estrecha en la pared rocosa que podría llevar a otro cañón. «Sígueme», ordenó, tomando las riendas de ambos caballos, «y mantente agachada». Se movieron rápidamente hacia la grieta en la roca. Era apenas lo suficientemente ancha para que pasaran los caballos, pero del otro lado se abría a un cañón más grande con múltiples rutas de escape. Justo cuando desaparecían por la grieta, escucharon las voces de sus perseguidores entrando al cañón que acababan de abandonar. «Las huellas llevan a este cañón», gritó una voz que Mateo reconoció como la del sheriff Bradley. «Registren cada cueva, cada roca donde puedan esconderse», ordenó otra voz más profunda que Mateo no reconoció. Elena y Mateo se movieron silenciosamente por el nuevo cañón, guiando a sus caballos por terreno rocoso que no dejaría huellas claras. La luna había salido, proporcionando suficiente luz para navegar, pero también haciéndolos más visibles si alguien los veía. Después de una hora de movimiento cauteloso, llegaron a una meseta elevada que ofrecía una vista panorámica del área circundante. Desde allí podían ver las antorchas de múltiples grupos de búsqueda peinando los cañones y colinas. «Están usando muchos hombres para buscarnos», observó Elena. «Rodrigo debe estar desesperado», respondió Mateo. «El cuaderno que tomaste probablemente contenía información que no puede permitir que llegue a las autoridades externas». Se sentaron juntos en una roca plana, compartiendo la calidez corporal en la noche fría del desierto. Elena se acurrucó contra el costado de Mateo y él pasó un brazo protector alrededor de sus hombros. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Elena. «No podemos quedarnos aquí para siempre y claramente no podemos confiar en las autoridades locales. Tenemos que llegar a Santa Fe», decidió Mateo. «Con este cuaderno como evidencia, podemos presentar nuestro caso directamente al gobernador territorial. Es un viaje de 3 días, y ellos conocen el territorio mejor que nosotros. Es nuestra única opción». Mateo miró las antorchas distantes de los grupos de búsqueda. «Pero primero tenemos que salir de este cerco». «Hay algo más», dijo Elena dudosamente. «Antes de salir de casa, escuché a Rodrigo hablando con uno de sus hombres sobre tu hermana». Mateo se tensó inmediatamente. «¿Mercedes? ¿Qué dijo?».
Envió a 2 hombres a Santa Fe esta tarde. Sus órdenes eran encontrar a Mercedes y usarla como incentivo para que te entregues. La sangre se heló en las venas de Mateo. Rodrigo había convertido la situación en una persecución total, usando todos los recursos a su disposición y amenazando a todos los que Mateo amaba. «Tenemos que advertirla», dijo poniéndose de pie abruptamente. «¿Cómo? No sabemos exactamente dónde vive, y para cuando lleguemos a Santa Fe podría ser demasiado tarde». Mateo comenzó a caminar en círculos, su mente trabajando furiosamente para encontrar una solución. La situación se había vuelto desesperada, pero la desesperación también podía generar claridad. «Hay una manera», dijo finalmente, «pero es extremadamente arriesgada». «¿Cuál?» «Vamos a darle a Rodrigo exactamente lo que quiere». Elena lo miró con confusión. «No entiendo». «Voy a entregarme», explicó Mateo, «pero no antes de asegurarme de que el cuaderno llegue a las manos correctas en Santa Fe». «Eso es suicidio, solo si no lo planeamos cuidadosamente». Mateo se sentó nuevamente junto a Elena y tomó sus manos. «Escúchame. Tu padre tiene contactos en Santa Fe, comerciantes y rancheros que no están en el bolsillo de los Mendoza. Si él puede llevar el cuaderno a la capital mientras yo mantengo ocupado a Rodrigo aquí, Rodrigo te matará en cuanto te tenga. No inmediatamente. Va a querer saber quién más está involucrado, qué evidencias existen, dónde está el cuaderno. Eso me dará tiempo». Elena negó con la cabeza vigorosamente. «No voy a permitir que te sacrifiques. Hemos encontrado la evidencia que necesitamos. Podemos ir juntos a Santa Fe». «Elena, él ya envió hombres tras Mercedes. Cada hora que pasemos huyendo es una hora más que ella está en peligro». Mateo acarició la mejilla magullada de Elena. «Y él nunca dejará de perseguirte mientras sepas lo que sabes. Entonces encuentra otra manera». Mateo la miró a los ojos, viendo en ellos el mismo fuego determinado que recordaba de su infancia, pero también una vulnerabilidad que lo partía en dos. «Elena, he pasado 15 años huyendo. No voy a pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, y no voy a permitir que tú y Mercedes vivan con esa amenaza constante». Se besaron entonces, un beso desesperado, cargado de la posibilidad de que fuera el último. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Si vamos a hacer esto», dijo Elena finalmente, «lo haremos de la manera correcta. No vas a entregarte como un cordero al matadero. ¿Qué propones?» Elena sonrió y por primera vez desde su reunión, Mateo vio un destello de la niña audaz que había conocido tantos años atrás. «Vamos a tender una trampa», dijo. «Rodrigo cree que es el cazador, pero está a punto de convertirse en la presa». El amanecer del tercer día encontró a Elena cabalgando sola hacia San Rafael, aparentemente derrotada y desesperada. Su vestido estaba deliberadamente desgarrado y sucio, su cabello desordenado, y había añadido tierra a su rostro para simular haber pasado días escondida en el desierto. La realidad era muy diferente. Había pasado la noche anterior con Mateo, planeando meticulosamente cada detalle de lo que esperaban sería la trampa final para Rodrigo Mendoza. El plan era arriesgado hasta el punto de la locura, pero ambos estaban de acuerdo en que era su única oportunidad de terminar con la amenaza de una vez por todas. Mientras Elena se acercaba al pueblo, pudo ver los efectos de 3 días de búsqueda intensiva. Los hombres de Rodrigo habían registrado cada edificio, interrogado a cada familia y convertido San Rafael en un estado de sitio virtual. Las calles estaban patrulladas constantemente y había controles en todas las entradas al pueblo. Cuando la primera patrulla la divisó, Elena se derrumbó teatralmente sobre el cuello de su yegua, simulando agotamiento extremo. Los hombres la rodearon inmediatamente. «¡Es la esposa de don Rodrigo!», gritó uno de ellos. «¡Está viva!». La llevaron directamente a la casa de los Mendoza, una impresionante mansión de 2 pisos construida en piedra y adobe, con un patio central rodeado de columnas y jardines meticulosamente cuidados.
Era un símbolo del poder y la riqueza que los Mendoza habían acumulado a través de décadas de intimidación y asesinato. Rodrigo salió corriendo cuando escuchó la conmoción en el patio. A pesar de su brutalidad, genuinamente se había preocupado por Elena durante su ausencia, no por amor, sino porque ella representaba una importante alianza política y social que no podía permitirse perder. «Elena», dijo, tomándola en sus brazos con una demostración pública de alivio. «Gracias a Dios que estás bien. ¿Dónde has estado?» «Perdida en el desierto», sollozó Elena, aferrándose a él de manera convincente. «Tenía miedo de volver. Tenía miedo de que siguieras enojado conmigo. Entra, necesitas comida y descanso», dijo Rodrigo, guiándola hacia la casa. Pero Elena pudo sentir la tensión en su cuerpo, la sospecha apenas contenida detrás de su preocupación aparente. Una vez dentro de la casa, lejos de ojos curiosos, la actitud de Rodrigo cambió drásticamente. La agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «¿Dónde está?», siseó. «¿Quién?». Elena mantuvo su actuación de confusión e inocencia. «Mateo Herrera. Sé que has estado con él». «No sé de qué hablas, Rodrigo. Me perdí en el desierto después de salir de la iglesia. Estaba confundida, asustada por cómo me habías tratado». Rodrigo la estudió con ojos calculadores. Era un hombre inteligente y desconfiado, no fácil de engañar. «Mis hombres encontraron evidencias de que alguien había estado acampando en el granero abandonado. Huellas de 2 caballos, restos de comida para 2 personas, quizás otros viajeros». «¡No me mientas!». Rodrigo la golpeó con fuerza, enviándola tambaleándose hacia atrás. «Sé que has estado con él. La pregunta es ¿dónde está ahora?». Elena se tocó la mejilla donde la había golpeado y las lágrimas que brotaron de sus ojos no fueron fingidas, pero se mantuvo firme en su historia. «No he visto a Mateo Herrera desde que éramos niños. Creía que estaba muerto». Rodrigo se acercó amenazadoramente, pero antes de que pudiera golpearla nuevamente, uno de sus hombres entró corriendo al cuarto. «Patrón, tenemos noticias». «¿Qué?», gruñó Rodrigo, claramente molesto por la interrupción. «Los hombres que envió a Santa Fe han regresado. Trajeron a la hermana». El corazón de Elena se detuvo. Sabían que Rodrigo había enviado hombres tras Mercedes, pero habían esperado tener más tiempo. «¿La tienen?», preguntó Rodrigo con satisfacción. «Sí, patrón. Está en el establo con su familia». «¿Su familia?». «Su esposo y sus 2 hijos. Los trajimos a todos para asegurar la cooperación». Elena sintió náuseas. El plan no había contemplado que Rodrigo secuestrara a toda la familia de Mercedes. «Excelente», dijo Rodrigo, volviéndose hacia Elena con una sonrisa cruel. «Ahora vamos a ver si tu historia se mantiene cuando confrontes a los familiares de tu antiguo amigo». La llevó al establo ubicado detrás de la casa principal. Era un edificio grande y sólido, donde los Mendoza guardaban sus mejores caballos de cría. Ahora servía como prisión improvisada. En el interior, Elena vio a una mujer de unos 30 años con cabello castaño y rasgos que inmediatamente reconoció como similares a los de Mateo. Mercedes Herrera estaba sentada en el suelo de paja, abrazando protectoramente a 2 niños pequeños, un niño de quizás 8 años y una niña de 5. Junto a ellos se encontraba un hombre de mediana edad con ropa de comerciante, obviamente el esposo de Mercedes. Mercedes levantó la mirada cuando entraron, y Elena pudo ver en sus ojos una mezcla de terror y determinación feroz. Era claro que haría cualquier cosa para proteger a sus hijos. «Mercedes Herrera», dijo Rodrigo con falsa cordialidad. «O debería decir Mercedes Vázquez ahora. ¿No es así? ¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Mercedes con voz temblorosa, pero desafiante. «Somos comerciantes honestos, no hemos hecho nada malo». «Por supuesto que no. Ustedes están aquí simplemente para ayudarme a contactar a alguien». Rodrigo se acercó más. «Su hermano Mateo». Elena vio cómo el rostro de Mercedes se transformaba. Primero shock, luego esperanza, después miedo. «Mi hermano está muerto», dijo Mercedes firmemente. «Murió hace 15 años». «Ah»,
Pero eso no es cierto, ¿verdad? Rodrigo sonrió. Mateo está muy vivo y ha regresado a nuestro querido pueblo. De hecho, creo que ha estado causando algunos problemas. No sé de qué habla. Rodrigo hizo una señal a uno de sus hombres, quien se acercó amenazadoramente al hijo mayor de Mercedes. El niño se encogió contra su madre, sus ojos grandes de terror. Quizás necesito ser más claro, dijo Rodrigo fríamente. Su hermano tiene algo que me pertenece. Cuando me lo devuelva, ustedes serán libres de irse. ¿Qué cosa?, preguntó Mercedes desesperadamente. Un pequeño cuaderno de cuero. Y más importante, su silencio sobre ciertos malentendidos del pasado. Elena observó la interacción con creciente horror. Rodrigo estaba dispuesto a torturar a niños inocentes para conseguir lo que quería, pero también se dio cuenta de que esto podría ser la oportunidad que necesitaban. «Rodrigo», dijo Elena súbitamente, «si realmente quieres encontrar a Mateo, creo que sé cómo». Rodrigo se volvió hacia ella con interés renovado. Así, cuando estaba perdida en el desierto, lo vi a lo lejos. Estaba observando el pueblo desde las colinas del norte. Elena pausó, como si dudara en continuar. Si él sabe que tienes a su hermana, vendrá. Mateo siempre fue protector con Mercedes cuando éramos niños. Interesante, murmuró Rodrigo. ¿Y cómo propones que le hagamos saber que tenemos a su querida hermana? Podríamos enviar un mensaje, dejar una nota en el lugar donde solía jugar cuando era niño, el viejo álamo junto al pozo detrás de mi antigua casa. Rodrigo consideró la propuesta. Elena podía ver las ruedas girando en su mente calculadora. ¿Y por qué estarías dispuesta a ayudarme a capturar a tu amigo de la infancia? Porque quiero que esta pesadilla termine, respondió Elena, con lo que esperaba sonara como sinceridad desesperada. Quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Y porque, pausó dramáticamente, porque han escuchado las historias sobre lo que les pasa a las esposas que no son leales a sus maridos. La respuesta pareció satisfacer a Rodrigo. Su ego era lo suficientemente grande como para creer que Elena lo temía más de lo que valoraba a un amigo de la infancia. Muy bien, decidió. Escribirás una nota diciéndole que tiene hasta el anochecer para entregarse, o su hermana y su familia comenzarán a pagar el precio de su terquedad. «Ah, ¿y si no viene?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces comenzaremos con el niño más pequeño», respondió Rodrigo casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. Mercedes gritó y abrazó más fuertemente a sus hijos. Su esposo, quien había permanecido silencioso hasta ese momento, se puso de pie con los puños cerrados. «¡Es un monstruo!», gritó. «Estos son niños inocentes». Uno de los hombres de Rodrigo lo golpeó brutalmente en el estómago, enviándolo de vuelta al suelo. Los niños comenzaron a llorar. «¡Silencio!», ordenó Rodrigo fríamente. «O les daré algo real por lo cual llorar». Elena sintió que cada fibra de su ser quería atacar a Rodrigo en ese momento, pero se forzó a mantener la compostura. El plan dependía de que ella mantuviera su fachada de esposa aterrorizada y cooperativa. «Escribiré la nota», dijo rápidamente, «pero déjame hacerlo en privado. Si Mateo sospecha que estoy siendo coaccionada, no vendrá». «Tienes 10 minutos», concedió Rodrigo. «Y Elena», agregó mientras se dirigían de vuelta a la casa, «si esto es algún tipo de truco, te aseguro que la familia Herrera pagará el precio, comenzando con los niños». Una vez en la casa, Elena se sentó en el escritorio de Rodrigo para escribir la nota. Sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. Todo dependía de los próximos pasos. La nota que escribió era simple y directa. «Mateo, Rodrigo tiene a Mercedes, su esposo, y sus 2 hijos. Quiere el cuaderno y tu silencio a cambio de sus vidas. Ven solo al viejo álamo al anochecer. Si no vienes, comenzará a matar a los niños. Elena». Pero mientras escribía esas palabras, también escribió un mensaje secreto usando un código que ella y Mateo habían desarrollado cuando eran niños.
escribiendo ciertas letras ligeramente más grandes que otras, de manera que solo alguien que conociera el patrón podría leerlo. El mensaje oculto decía: trampa lista, medianoche, establo. Cuando terminó, secó la tinta cuidadosamente y dobló el papel. «Está listo», anunció. Rodrigo examinó la nota y asintió con aprobación. «Perfecto. Pedro», llamó a uno de sus hombres, «lleva esto al viejo álamo y déjalo donde pueda ser encontrado fácilmente. Luego retírate y vigila desde la distancia». «¿Y si no viene?», preguntó Pedro. «Vendrá», dijo Rodrigo con confianza. «Los hombres como Mateo Herrera son predecibles. Su honor será su perdición». Mientras Pedro salía con la nota, Elena se preguntó si Mateo podría recordar el código secreto después de tantos años, y si el plan que habían concebido realmente funcionaría. Todo dependía de que Rodrigo creyera que había ganado, cuando en realidad estaba a punto de caminar directamente hacia su propia destrucción. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, marcando el comienzo de lo que sería la noche más importante, y posiblemente la última, de sus vidas. En algún lugar de las colinas circundantes, Mateo había encontrado la nota y estaba leyendo tanto el mensaje superficial como el oculto. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba ver quién sería el cazador y quién la presa cuando el sol finalmente se pusiera sobre San Rafael. Mientras tanto, en el establo, Mercedes consolaba a sus hijos aterrorizados, sin saber que su hermano perdido estaba a punto de regresar de entre los muertos para salvarlos. Y en la casa principal, Rodrigo Mendoza se preparaba para lo que creía sería su victoria final, sin sospechar que estaba a horas de enfrentar la justicia que había evadido durante tanto tiempo. La noche prometía ser larga, sangrienta y definitiva. La medianoche llegó con un silencio sepulcral que cubría San Rafael como una manta pesada. Las nubes habían tapado la luna, creando una oscuridad perfecta para lo que estaba a punto de suceder. En la mansión de los Mendoza solo quedaban despiertos Rodrigo y dos de sus hombres más confiables. El resto había sido enviado a patrullar el perímetro del pueblo. Rodrigo había caído en la trampa exactamente como Elena y Mateo habían predicho. Después de que no apareciera nadie en el álamo al anochecer, había asumido que Mateo era un cobarde que había huido del territorio para salvar su propia vida. Ahora se preparaba para disciplinar a la familia Herrera al amanecer, como ejemplo para cualquier otro que pudiera desafiarlo. Lo que no sabía era que Mateo había leído el mensaje secreto en la nota de Elena y había pasado las últimas horas preparando meticulosamente su infiltración. Durante 15 años de supervivencia en territorio hostil, había desarrollado habilidades que convertían la noche en su aliada más poderosa. Elena permanecía despierta en su cuarto, vestida y lista. Había convencido a Rodrigo de que estaba demasiado alterada por los eventos del día para ser una compañía adecuada, y él había estado demasiado satisfecho con su aparente victoria para presionar el asunto. En el establo, Mercedes mantenía a sus hijos acurrucados contra ella, susurrándoles historias para mantenerlos calmados. Su esposo, Eduardo, vigilaba la puerta con los ojos hinchados por el golpe que había recibido, pero determinado a proteger a su familia sin importar el costo. El primer signo de que algo había cambiado fue cuando el guardia apostado en la entrada principal del establo simplemente desapareció. Un momento estaba ahí, bostezando y recargado contra el marco de la puerta, y al siguiente había desaparecido sin hacer ruido. Mercedes notó el cambio inmediatamente. Durante años de vida comercial había desarrollado instintos agudos para el peligro y la súbita ausencia del guardia la puso en alerta máxima. «Eduardo», susurró a su esposo, «algo está pasando». Antes de que él pudiera responder, una figura emergió de las sombras del establo. Era un hombre alto y barbudo, vestido completamente de negro,
moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador natural. Mercedes se preparó para gritar, pero algo en la manera en que el hombre se movía le resultó familiar. Cuando él se acercó lo suficiente para que la tenue luz de las estrellas iluminara su rostro, ella se quedó sin aliento. «¿Mateo?», susurró apenas creyendo lo que veían sus ojos. «Hola, hermana», respondió Mateo suavemente, una sonrisa transformando su rostro endurecido. «Siento la demora». Mercedes se puso de pie temblorosamente, todavía abrazando a sus hijos. «Pero te fuiste. Pensamos que estabas muerto». «Es una larga historia», dijo Mateo, acercándose cuidadosamente, «y te la contaré toda cuando salgamos de aquí. Pero primero necesito que me ayudes con algo muy importante. Cualquier cosa». Mateo se arrodilló para estar a la altura de los niños, que lo observaban con una mezcla de fascinación y miedo. «¿Cómo se llaman?», preguntó gentilmente. «Miguel», respondió el niño mayor con voz temblorosa, «y ella es Esperanza». «Miguel y Esperanza», repitió Mateo sonriendo. «Nombres hermosos. Soy su tío Mateo, el hermano de su mamá, y voy a sacarlos de aquí esta noche». «¿Cómo?», preguntó Eduardo, quien había estado observando en silencio. «Hay guardias por todas partes». «No tantos como piensas», respondió Mateo, «y los que quedan van a estar muy ocupados muy pronto». Como si hubiera sido una señal, una explosión distante iluminó el cielo nocturno en la dirección de las minas. Luego otra y otra más. «¿Qué fue eso?», preguntó Mercedes. «Don Patricio y sus hombres», explicó Mateo con satisfacción. «Están creando distracciones en las minas para atraer a la mayoría de los guardias de Rodrigo lejos del pueblo». «¿Don Patricio está vivo?». «Muy vivo, y muy enojado por cómo Rodrigo ha estado tratando a su hija adoptiva». Mateo se puso de pie y se dirigió hacia la entrada del establo. «Voy a necesitar que esperen aquí unos minutos más. Hay algo que tengo que hacer antes de que podamos irnos». «¿Vas a enfrentar a Rodrigo?», preguntó Mercedes, temor en su voz. «Sí, pero no de la manera que él espera». «Mateo», Mercedes lo tomó del brazo, «ese hombre es peligroso. Ha matado a mucha gente». «Lo sé, hermana. Por eso tiene que terminar esta noche». Mateo besó la frente de Mercedes y luego se dirigió hacia la casa principal. El plan que él y Elena habían concebido era arriesgado, pero era la única manera de asegurar que Rodrigo nunca más pudiera amenazar a gente inocente. Las explosiones en las minas habían tenido el efecto deseado. Pudo ver jinetes alejándose de la mansión hacia las colinas, donde las llamas ahora iluminaban el cielo nocturno. Rodrigo había mordido el anzuelo, enviando la mayoría de sus hombres a proteger sus propiedades más valiosas. Mateo se movió silenciosamente por el patio de la mansión, usando las sombras de los árboles y las columnas como cobertura. Había memorizado la distribución de la casa durante su observación de los días anteriores, y sabía exactamente hacia dónde dirigirse. La ventana del cuarto de Elena estaba en el segundo piso, pero un enrejado de hierro forjado decorativo proporcionaba un camino fácil para alguien con experiencia en escalada. Mateo subió silenciosamente, probando cada punto de apoyo antes de poner su peso completo sobre él. Cuando llegó a la ventana, Elena ya estaba esperándolo. «¿Todo bien?», susurró mientras él se deslizaba al interior del cuarto. «Tu familia está a salvo», respondió Mateo. «¿Dónde está Rodrigo?» «En su oficina, contando dinero y planeando qué hacer con los prisioneros mañana». Elena se estremeció. «Mateo, las cosas que ha estado diciendo, va a torturar a los niños solo por diversión. No va a tocar a esos niños», prometió Mateo con una intensidad que hizo que Elena se sintiera simultáneamente aliviada y preocupada. «¿Cuál es el plan?» «Vamos a darle una última oportunidad de confesar sus crímenes y entregarse a las autoridades territoriales». «¿Y si se niega?». Mateo no respondió directamente, pero Elena vio la respuesta en sus ojos. Algunos hombres habían ido demasiado lejos para merecer misericordia. «¿Tienes el cuaderno?», preguntó Mateo.
Elena asintió y lo sacó de donde lo había escondido bajo su colchón. Don Patricio envió una copia a Santa Fe esta mañana con uno de sus hombres más confiables, pero pensé que podríamos necesitar el original. Buen pensamiento. Mateo se dirigió hacia la puerta del cuarto, pero Elena lo detuvo. Mateo, quiero ir contigo. Es demasiado peligroso. Es mi esposo, mi responsabilidad también. Elena, no me digas que me quede aquí mientras enfrentas al hombre que arruinó nuestras vidas. La determinación en su voz era inquebrantable. Hemos llegado hasta aquí juntos. Vamos a terminarlo juntos. Mateo la miró durante largos momentos, viendo en ella la misma valentía feroz que había admirado cuando eran niños. Está bien, concedió finalmente. Pero te quedas detrás de mí en todo momento. Salieron del cuarto y se dirigieron silenciosamente por el pasillo hacia la oficina de Rodrigo. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido distante de voces discutiendo. Probablemente Rodrigo hablando con sus últimos guardias sobre las explosiones en las minas. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y a través de la abertura podían ver a Rodrigo sentado detrás de su escritorio masivo de madera oscura. Tenía un revólver sobre el escritorio y estaba contando pilas de monedas de oro y plata. «Malditos trabajadores», lo escucharon murmurar, probablemente saboteando las minas para conseguir mejores salarios. «Voy a tener que hacer un ejemplo muy público». Mateo empujó la puerta completamente abierta y entró a la oficina con Elena detrás de él. «El único ejemplo que vas a dar», dijo con voz tranquila pero cargada de autoridad, «es cómo un asesino finalmente paga por sus crímenes». Rodrigo levantó la mirada bruscamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver en su escritorio. Pero se detuvo cuando vio que Mateo ya tenía su propia arma desenfundada y apuntándole directamente al pecho. «Mateo Herrera», dijo Rodrigo, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «Finalmente decidiste salir de tu escondite. Salí a terminar lo que comenzaste hace 15 años. ¿Te refieres a cuando maté al inspector del gobierno?» Rodrigo se reclinó en su silla, aparentemente relajado a pesar del arma apuntándole. «Sí, recuerdo esa noche. También recuerdo a un niño cobarde corriendo como un conejo asustado. Y yo recuerdo a un asesino a sangre fría, matando a un hombre inocente». «Inocente», Rodrigo se rió. «Ese hombre iba a destruir todo lo que mi familia había construido. Todo por algunos trabajadores chinos que ni siquiera eran ciudadanos. Eran seres humanos. Eran herramientas reemplazables». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Así como tú eres una herramienta reemplazable, así como tu hermana y sus hijos son herramientas reemplazables». Elena se adelantó, su propia furia finalmente desbordándose. «¿Cómo pudiste?», le gritó a Rodrigo. «¿Cómo pudiste hacerme creer que eras un hombre honorable? ¿Cómo pudiste tocarme sabiendo las cosas horribles que habías hecho?» «Bastante fácil, en realidad», respondió Rodrigo con crueldad casual. «Eres hermosa, tienes conexiones útiles, y pensé que podrías darme hijos fuertes. El amor nunca fue parte de la ecuación». Elena sacó el cuaderno de cuero de los pliegues de su vestido y lo arrojó sobre el escritorio. «Sabemos sobre todos ellos», dijo con voz temblorosa de ira. «Cada asesinato, cada desaparición, cada acto de tortura. Todo está documentado en tu propia letra». Por primera vez, Rodrigo se veía genuinamente sorprendido. Había subestimado completamente la inteligencia y determinación de su nueva esposa. «¿Dónde encontraste eso?» «En tu escritorio, idiota. ¿Realmente pensaste que podías mantener un registro detallado de tus asesinatos y que nadie lo encontraría jamás?» Rodrigo se puso de pie lentamente, su mano nuevamente moviéndose hacia su revólver. «No importa. Ustedes dos van a morir esta noche, junto con toda la familia de Herrera, y ese cuaderno va a ser quemado». «No», dijo Mateo firmemente. «Una copia ya está en camino a Santa Fe. El gobernador territorial va a leer cada palabra. El gobernador es un amigo de la familia, una pequeña donación y ese cuaderno desaparecerá». «Quizás», admitió Mateo,
pero para entonces toda la región sabrá la verdad sobre ti. Los familiares de tus víctimas sabrán qué les pasó a sus seres queridos y habrá justicia. Rodrigo finalmente agarró su revólver, pero Mateo estaba preparado. El disparo de Mateo fue una fracción de segundo más rápido, golpeando la mano de Rodrigo y enviando su arma volando por el cuarto. Rodrigo gritó de dolor y furia, sosteniendo su mano sangrante. «¡Guardias!», gritó. «¡Guardias!». «Tus guardias están ocupados», dijo Elena con satisfacción. Las explosiones en las minas fueron muy convincentes. Rodrigo se dejó caer de vuelta en su silla, finalmente comprendiendo que había sido superado en táctica. «¿Qué quieren?», preguntó, su arrogancia reemplazada por algo parecido al miedo. «Justicia», respondió Mateo. «Vas a confesar todos tus crímenes. Vas a decir a las autoridades territoriales dónde están enterrados los cuerpos. Y vas a compensar a las familias de tus víctimas. ¿Y si me niego?». Mateo se acercó más, su revólver nunca dejando de apuntar al pecho de Rodrigo. «Entonces vas a sufrir el mismo destino que tus víctimas. La diferencia es que a ti nadie va a llorar». Elena se acercó al escritorio y tomó una pluma y papel. «Empieza a escribir», ordenó. «Cada nombre, cada fecha, cada ubicación». Rodrigo miró entre Mateo y Elena, calculando sus opciones. Finalmente, aparentemente aceptando que no tenía alternativa, tomó la pluma. «Esto no va a terminar como piensan», murmuró mientras comenzaba a escribir. «Tengo amigos poderosos, recursos que ustedes no pueden imaginar. Tus amigos poderosos van a abandonarte en cuanto se den cuenta de que ya no eres útil», respondió Elena. «Los hombres como tú solo tienen aliados mientras tienen poder». Rodrigo escribió durante casi una hora, documentando meticulosamente años de asesinatos, extorsión y corrupción. Era un catálogo de horror que confirmaba las peores sospechas sobre el alcance de sus crímenes. Cuando finalmente terminó, puso la pluma sobre el escritorio y se reclinó en su silla. «Ahí tienen», dijo con amargura, «mi legado completo. ¿Están satisfechos? Estaremos satisfechos cuando veas el interior de una celda en la prisión territorial», respondió Mateo. «Eso nunca va a suceder. Ya lo veremos». Mateo se dirigió hacia la ventana para hacer una señal a don Patricio, quien estaba esperando con varios hombres armados en el perímetro de la propiedad. Era hora de entregar a Rodrigo a las autoridades y comenzar el largo proceso de llevar justicia a las víctimas de sus crímenes. Pero Rodrigo tenía un último movimiento. Con velocidad desesperada se lanzó hacia un cajón del escritorio donde tenía un segundo revólver escondido. Elena gritó una advertencia, pero Rodrigo ya tenía el arma en su mano no herida. «Si voy a morir», gritó, «me voy a llevar a algunos de ustedes conmigo». El disparo resonó por toda la casa, pero no fue Rodrigo quien disparó. Mateo había reaccionado con la velocidad de 15 años de supervivencia en territorio peligroso. Su bala encontró su marca directamente en el corazón de Rodrigo, quien se desplomó sobre su escritorio, sus ojos perdiendo el foco rápidamente. «Se acabó», susurró Elena, temblando por la adrenalina y el alivio. «Se acabó», concordó Mateo, aunque sabía que en realidad apenas comenzaba. Tendrían que lidiar con las autoridades, con los asociados restantes de Rodrigo y con el largo proceso de reconstruir sus vidas. Pero mientras abrazaba a Elena y escuchaba los sonidos de don Patricio y sus hombres entrando a la casa, Mateo sintió algo que no había experimentado en 15 años: paz. Los fantasmas del pasado finalmente habían sido puestos a descansar. La justicia había prevalecido. Y después de década y media de separación, él y Elena finalmente tenían la oportunidad de construir el futuro que les había sido arrebatado tantos años atrás. El amanecer llegó con colores dorados que pintaron las montañas circundantes, marcando el comienzo de una nueva era para San Rafael. Una era sin miedo, sin tiranía, y con la promesa de que la verdad y la justicia prevalecerían sobre la corrupción y la violencia. Mateo Herrera había regresado a casa.
Y esta vez había llegado para quedarse.